다자자안 아미토포 Buenos días a todos, Amitofo. 나 다딘데 아니 모투네 가서다 시름니보다 모투 슈아인 에 가산디기 저 다딘게 모투 슈아인 Hoy continuaremos la explicación del corazón trascendiente, el Sutra del Corazón Trascendiente. 당부 제빈데 마치 다리 아니 지기 시름님보들이야 당부 미 처시디 미 숨겨마도 처시와 말아요. 미 망한자는 삼삼 녀라 침으로 차요도 미 망한자는 녀라 망하로 차. 제가 미 숨게 채브래. 미 숨게 되지 갈리야 파르치 장가데 파르치. 아니 미 뒤게 하즈지. 되지 장가 파르래. 근데 인도산다 참여직 도나시 체제 다 도나 첨부를 체제 지당게 남균에 시름님볼이야 지 가서에 지당기 가부에 대해 섬으로 시름님이 도와달래 미세기 대묘에 대해 근데 망고시라래 제가 뒤교세에 대한 미망모시시다는데 용벌에 이네들이 아주 최신한 당분들이 망고지야 최신이야 En verdad, para estas enseñanzas pensé que solamente habrían 300 personas, pero algunas veces pienso que cuando hay muchas personas en la clase, pero no pensé que de 300 personas tendríamos 700 personas aquí reunidas, así que me siento muy contento y me regocijo mucho por el amor y la fe que demuestran en estas enseñanzas, pero nunca esperamos que tendríamos tantos estudiantes aquí presentes. Y porque todos ustedes se demuestran tan diligentes y en especial el interés y la fe que demuestran, esto me ha causado también he sentido un poco de estrés. Normalmente no soy tan disciplinado, pero esta vez porque todo el mundo demuestra tanto entusiasmo por las enseñanzas, tengo que yo de mi parte hacer un esfuerzo. Y ahora continuaremos con la discusión acerca del Sutra del Corazón Trascendiente. Particularmente hablaremos acerca de su contenido. Así que por favor estén en cuenta de que mi nivel de chino, mi comando del lenguaje chino es muy elemental, a un nivel primario. Así que están escuchando el reporte de un estudiante joven. Piensen así. Ayer en nuestras enseñanzas hablamos acerca del nombre del sutra y también les di una introducción pequeña acerca del traductor. Y ahora quiero hablar un poco más acerca del texto en sí. En el texto principal contiene 8 partes. Tenemos el epígrafo, las causas y las condiciones,
el tiempo, el séquito 所以昨天 y etcétera. 讲解 Ayer 了hablamos acerca 就是讲解 de 了 los 前三 primeros dos, 也就是 los primeros tres, 跟 el epígrafo, 还有 el 决 tiempo y el séquito. 但是呢，在这个 Sin 昨 embargo, 天有一个部分呢，就是王 hay 舍 una 者 parte de la 的故事 historia 当中呢，有一段呢 sobre 出自于 cómo 大 Rayagriha 长老里面的 obtuvo su nombre. 啊，那里 Y 面提 esa 到说 parte 这个 viene del gran tratado sobre la perfección de la sabiduría, compuesto por Nagarjuna. Se dice que durante ese tiempo había un emperador llamado Guangxu y su padre quería sacrificar muchos 陷入到了地底， muchos animales y sacrificarlos, y como resultado su cuerpo se enterró lo enterraron en la tierra. Ahí cometí un error, no leí la historia muy bien, así que cometí un error y me tienen que castigar. 不要杀。 Lo que dije ayer fue que el padre del emperador no quería matar los animales, pero en verdad él insistió en hacer estos sacrificios ceremoniales en los que los animales se sacrificaban. 今天呢，故事的这个细节呢， Así que terminé diciendo algo erróneo. En sí, los detalles de la historia se los contaré porque son muy interesantes. 这个坚持 Y también 杀 puedo añadir un poco más de la historia. Este emperador que insistió en sacrificar los animales se llama Vasu. 婆娑，叫做婆娑啊，他因为 Y él se llama Vasu 就出家成为了 porque él estaba cansado de lo mundano y se ordenó como un brahman. Y un día algunos otros brahmas ordenados estaban argumentando con unos brahmans 在 laicos. 家的婆罗门认为呢，依 Y 照 los laicos insistían 照经 que 祭祀天神的时候，应 de 该要 acuerdo con los 杀生 sutras, cuando se hacen sacrificios para los dioses, debemos de matar animales y comer su carne. Sin embargo, los brahmanes ordenados no 正来 concordaban con eso. 出家的 Se decía que no se deberían de matar a los animales, así como mientras que todo el mundo estaba argumentando, los brahmanes ordenados dijeron, hay un dios, hay un rey que ha sido ordenado y es un brahman y deberíamos de creer lo que él dice, así 他来 que 说话，你们应该会相信。这在家婆罗门说啊，相信。 Así que los brahmanes laicos dijeron, sí, creeremos lo que el rey brahman nos dirá. 这位出家 Así 的 que 老 los 来做评判， brahmanes dijeron, ok, mañana iremos a verle y consultaremos y a ver qué nos dice. 在家 Pero esa misma noche, 啊，他们就是 los brahmanes laicos 先跑去 fueron secretamente a visitar al brahman ordenado, al emperador Vasu, 然后他呢就是并且说了很多事情，同时就告诉 y hablaron muchas cosas, de 明 muchas 天 cosas. 查的时候呢，一定要帮我们。 Y también le dijeron a Vasu que mañana durante nuestro debate tiene que ayudarnos, por favor. Así que a la mañana siguiente, cuando todo el mundo se congregó y estaban enfrente del rey Vasu, 祭祀天神 el brahman ordenado le preguntó, 应不应该就是杀生吃肉呢？ cuando estamos haciendo ceremonias de sacrificio, ¿deberíamos de matar? 根据婆罗门的法， Y Vasu respondió, de acuerdo con las enseñanzas brahmas, uno debería de matar 但是出家先人们听到啊，这样 durante las ceremonias de sacrificios. Y cuando los brahmans ordenados escucharon estos se sorprendieron y le quisieron preguntar de nuevo. Ok, no nos hables acerca de los textos, dinos lo que piensas personalmente. Y Vasu respondió, mi opinión es que una ceremonia sacrificial para los dioses tiene que contener el acto de matar animales. Y por eso 就听完之后， estos animales renacerán en los ámbitos celestiales. Y cuando los brahmans ordenados escucharon esto, ellos se enfurecieron y le dijeron, eso no es verdad, mentiroso. Y le escupieron y le dijeron, usted es un pecador, muérase. Y después de que le regañaron de esta manera, 脚踝一 Vasu, 就陷到 sus pies
o sus tobillos empezaron a hundirse en la tierra. 他们生气骂人就很可怕。 Porque 当时呢，就出家信人 cuando los brahmanes ordenados se enfurecen y nos regañan de esa manera, es algo muy peligroso. Así que ellos le decían al rey, tienes que decirnos la verdad, tienes que decirnos la verdad, si no, todo tu cuerpo se va a hundir en la tierra. Y Vasu insistía 宰杀牛羊 que para beneficio de los dioses, si sacrificamos a animales 无罪的， o comemos su carne, no es 他 ningún 的膝 crimen. 盖以下 Y después de que dijo esto, 陷进去。 sus 就这样一路 rodillas, 问答到最后呢， él se hundió hasta sus rodillas. Y mediante este proceso de preguntas y respuestas que él decía, pasó todo su cuerpo, se llegó a hundir en la 然后在这 tierra 个时候呢， y solo su 对 cabeza 出家 estaba 信人 sobre la 劝 tierra. 他说啊 En ese momento, los sabios le aconsejaron, 啊，说大话，所以 es 得到了 muy 这个 evidente 现实 que 报 has estado mintiendo y has recibido dicha retribución. Así que simplemente dinos la verdad. 虽然呢，你就是只剩下一颗头露在地上， Y aún, aunque solo 只 tu 要你说 cabeza 只 está 要 sobre 你 la 说 tierra, 实话，我们有办法治 mientras que digas la verdad, 但是这个时 tendremos 候 la 呢， manera de 佛祖现在 salvarte. 的心里心想 Y en ese momento Vasu 我 pensó 可 para 是 sí 有 mismo, 身份地位的人，他已经 yo 做过 soy un hombre de gran 所 reputación. 以就 Después de todo, yo he llegado a ser un rey, así que ¿cómo simplemente puedo 而且呢，在婆罗 tener, 门教的这 retomar 个 mis palabras, retirar mis palabras? 当中呢， Y de todos modos, en los textos védicos y sánscritos, 所以 han elogiado el mérito de hacer sacrificio hacia los dioses y lo han elogiado muchas veces. Así que aunque muera, sin embargo, 用最 insistiré que se hagan sacrificios para los dioses. Y lo dijo 而杀生之 y lo dijo con el último gramo de energía que él tenía. Y lo dijo, así que matar a los animales no es algo correcto, no es en absoluto un 非 crimen. 常的失望。 Y al final los brahmanes ordenados se desilusionaron mucho. 我们不 No 想 hay 再看 ningún 到 tipo de esperanza para ti. 说完 No te queremos ver nunca más. Y después de ese momento, Vasu, todo su cuerpo se hundió en la tierra y se desapareció. 但是无论如何呢，就从那个时候开始，一直到这个龙树菩萨的时 Y 代， desde ese momento hasta 人们 el 都会 tiempo de Nagarjuna, 依循着这个佛祖 todo 的 el 主张 mundo 啊为了祭祀天人， seguía las palabras de Vasu y hacían matanzas sacrificiales para, para adorar a los dioses celestiales. 会对着那些被杀的 Y 动物 cuando 啊 mataban a estos animales, le decían a los animales que ellos iban a matar. Es Vasu quien te quiere 有这样 matar, 的一 no 种 yo. 习俗啊，要佛所要杀你，不是我 Y 要杀 esta, 你，所 y 以 esta 就 es la costumbre 就 que se formó. 就不要怪我这样。 Así que no es mi culpa, no me culpes, sino es Vasu quien quiere que te maten. Y todas las historias que se contaron después del hijo de Vasu, Guanchun, el emperador Guanchun, quien transportó la capital a Magadasa. Eso ya de eso hablamos ayer, así que no lo voy a repetir. Así que el hijo él sintió que el lugar no es tan bueno, el lugar anterior, porque su papá se había hundido en esa tierra, así que él se sintió muy mal y por eso fue que cambió de lugar la capital. Ahora hablaré acerca de las causas y las condiciones y la quinta parte, que es las preguntas. Así que el contenido trata de en ese
En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción profunda. También en aquella ocasión, el Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara contemplaba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y consideraba los 5 agregados como vacíos de naturaleza inherente. Así que vamos y ahora, esas son las causas y las condiciones. Y ahora la pregunta. Entonces, mediante el poder del Buda, el venerable Shariputra dijo esto al Bodhisattva Mahasattva. Las causas, esto tiene que ver con las causas y las condiciones. La pregunta, perdón. Ahora vamos a hablar más en detalle de estos 2 puntos. Las causas y las condiciones habla de qué fue lo que causó de que se diera estas enseñanzas. ¿Cuál fue la causa? Y comienza desde la línea. En aquella ocasión, en el Bhagavan estaba absorto en la concentración y termina hasta la naturaleza inherente. Esos son los primeros 2 párrafos que he leído. Y estamos hablando de una parte especial. Este le llamamos el epígrafo especial. ¿Y qué es un epígrafo especial? Que es algo diferente en cada sutra. El primer epígrafo del cual hablamos ayer es el mismo en todos los sutras y lo podemos ver, es algo común en todos los sutras. Pero este segundo, que entra en detalle, es especial y particular para esta sutra. Así que voy a explicar cada una de las partes de estas frases. En aquella ocasión, refiere al momento cuando el Buda entró en Samadhi, antes de que él comienza a enseñar el Dharma. Normalmente los Budas no hablan acerca de sus opiniones. ¿Y por qué? ¿Y por qué el Buda tendría que entrar primero en Samadhi y después empezar la enseñanza? La razón es porque el karma de todas las personas que estaban presentes en ese momento se había madurado y el Buda entendió esa condición y entendió que era el momento preciso para enseñar el Dharma. Y por eso fue que él entró y descansó equilibradamente en el Samadhi. Así que la siguiente línea, absorto en la concentración sobre la categoría de los fenómenos llamada percepción profunda. Primero que todo, la palabra profunda. ¿Qué quiere decir la palabra profunda? Refiere a la vacuidad última o final o definitiva. Así que Vimalamitra pensó que la razón del por qué la vacuidad se refiere como algo profundo es porque la vacuidad transciende todos los extremos de experiencia. Y similarmente, en la perfección de sabiduría en 8,000 líneas, se dice que el Prajnaparamita es profunda, es difícil de ver y difícil de explicar. Y podemos ver por esto de que el significado de lo que es profundo es que ha trascendido concepto y lenguaje. Así que es algo muy difícil de entender. Y en Vasubandhu, Dasabhumika Sutra, en el Sutra Dasabhumika de Vasubandhu, él usa términos como silencio profundo, o nirvana profunda, o vacuidad profunda, etc. Así que él habla acerca de 9 diferentes razones del por qué, de qué es lo que significa la palabra profunda. Él usa
9 diferentes razones 再来是 de las causas que constituyen lo que es lo profundo. 当我们去看这个甚 Ahora 深明了啊， seguimos con la parte de entender. 没办法，思维一点啊。 Así 当我们 que 去看 tenemos 这 que 个甚 reflexionar 深 o 明了这三个 contemplar 的 estas 范文的 cosas. 原文当中呢，就是说， Cuando 范文里有人 cuando 说 miramos Avasambodham en el lenguaje sánscrito, Avasambodham Avasambodham, 它就有一个彰显 Avasambodham 甚深真理的一个意思。 y refiere 再来 a 是 que 这三 algo 摩 que 地 has 啊， visto verdaderamente y has Samadhi perfeccionado. Ahora la siguiente palabra es samadhi. 佛陀呢， Aquí decimos concentración, en la concentración, pero es samadhi. Normalmente el Buda siempre está descansando de manera ecuánime en el 一直 samadhi. 安住在就是法界。 Así que él no perdería ese estado de samadhi. Él se permanece en ese estado. 空性当中，也可以说这样。所以呢，他 Y 自 él 己呢 se 并不需要 mantiene en 要 el 重 estado 新 de la 安住一 vacuidad. 个什么 Así que él no necesita 但是呢，在这边呢，就是 entrar en otro estado de samadhi, porque él ya está permaneciendo en ese estado 佛陀是进 naturalmente. 入了一个新的 Sin embargo, desde el punto de vista de los seres, 他们觉 los 得 Budas, el Buda entró en un samadhi. Ese es desde el punto de vista de los seres. 其实 Ellos 佛陀 piensan 一 que el Buda entró en un samadhi nuevo, pero en verdad el hecho es de que el 佛陀 Buda 为什么 siempre 要 permanece en 实现 samadhi. 进入这样一个 ¿Y por 萨摩 qué 地 el Buda necesita manifestar que entra en dicho samadhi? ¿Por qué? 能 Porque 够 con este 让 samadhi 当时以观世 tiene, 音菩萨 tiene la 为主 capacidad de 眷众 capacitar al 理 séquito 解甚深的 y ese séquito cuyo maestro principal es Avalokiteshvara 借由这 tiene, 样一 y 个萨摩地 tiene 呢 la capacidad de entender la vacuidad profunda. Así que el Buda permite que el séquito entienda el samadhi, entienda sus pensamientos, sus intenciones en este mundo. 一般来说的话呢，就是佛陀的 Y 心意当中 cuando 啊，我们 en 都知道 respecto a los 佛陀的心意 pensamientos 是 del Buda, 除了他自己之外呢，啊， aparte de 自 él, 己和其他的诸佛之外呢，是无法 aparte de él y otros 其 Budas, 他任何众生所理解的。 nadie más, todos los otros demás seres no tienen la capacidad de entender sus pensamientos, los pensamientos del Buda, del Buda. Aún los bodhisattvas no tienen la capacidad de 他 verlos. 拥有一个特殊的 Pero el 加持 Buda tiene un tipo de bendición especial y tiene la capacidad de bendecir a los seres ordinarios. En otras palabras, estos seres tienen la capacidad de entender lo que el Buda está pensando. 这就像是这个根本说一切有部毗那耶药师， Así como Mula Sayavasivara Vashtu se mencionó que en ese tiempo, cuando el Buda tenía un pensamiento o tuvo un pensamiento, 从以皆知福矣。 aún 佛陀有一种力量他其实 los animales, los insectos más pequeños tenían la capacidad de entenderlo. Así que el Buda tiene dicho poder 反正就 de 他 capacitar a los seres. 力量就是可以把连那些昆虫啊、 Y él 蚂蚁 tiene 啊 la 这些 capacidad 都会了解 de 他会 hacer que esos insectos entiendan lo que él 总之 estaba 呢，就这里呢就 pensando. 深深明 En 了 otras palabras, 这样一个 la línea entrar en el samadhi 这样一种类型。 de la luz 然后呢，接 profunda 着呢， es 我 un 们就 tipo de 谈谈 luz, 萨摩地本 es 身 un 啊 tipo 萨摩 de 地 samadhi. 是什么意思？ ¿Y cuál es el significado del samadhi? Tiene que ver 专 con 注于对境 el 上的一个 estado de 状态 concentración 或者 sobre 说 un 是 objeto, 集中精神的状态。 un tipo de concentración 从字面 enfocada. 上来看的话呢，就萨摩地有 De la palabra, de la misma palabra samadhi, 极静安住的意思， contiene el significado de dejar que la mente descanse en el silencio, 专注力和觉知力 y es mediante el poder de la concentración y de la conciencia plena que el meditador no se distraerá por su entorno externo. 清晰和稳
Así que la 这两个 mente 部分呢，自心的这个清晰和稳 tiene la capacidad 平衡的 de 安住在对境。 de descansar de manera clara 这 y 个三摩地很重要。 con equilibrio sobre un 就 objeto. 如这 Así que 个解释 el 密 samadhi 经 es 提 muy 到，三 importante. 摩地是大乘和小乘一切 Como en 功德的根 Sandhi 本。 Nirmochana Sutra se 所以这个 dice que el 由此 samadhi 是 es 如此 es una fuente de todo el 非常 mérito 重要。 en Mahayana y Theravada, el budismo Mahayana y Theravada. Así que el samadhi es muy importante. Vasubandhu en Abhidharma Kosha afirmó que mantener los votos de la meditación nos ayuda a alcanzar la liberación. 这个意思就是说，这句话的意思就是说，持戒和禅修 Esto quiere decir 持 que 戒 el 能够帮 mantener 助 los 我们 votos 升 y la 天啊 meditación 你想去 nos 天道 puede 善道 llevar a los ámbitos celestiales. Así que si quieren ir a los ámbitos sociales, tienen que mantener votos. 禅修是能够获得解脱， Meditación 获得解脱 nos 你想 llevará 解脱 a la liberación. 要 Y si 禅修 quieren, si quieren liberarse, tienen que meditar. 所以呢，这里面就说， Así que 就没有这个三摩地啊，连这个 esto lo que 没有办 dice 法处理这 es que 个 sin 别说是解脱， el samadhi no tendrás la capacidad de salir de este ámbito de deseo y mucho menos obtener la liberación. Así que es muy importante. 再来就是法治义门，法治义门这 Ahora 个，法治义门这个 Hablamos acerca de los diferentes tipos de dharma y lo que significa en este contexto. 这个字在梵文里面叫做达玛，达姆， Dharma. 应该是达玛， La palabra dharma 但是现在我们 en 中文里面念 sánscrito, 它 en 本 chino 身 es 有 dhammo. 本身具有很多种不同 La palabra dharma en sánscrito contiene muchos significados y uno de ellos es mantener 它是指一切的事物啊，因为每 y 一个 refiere 事 a 它 todos 只 los 是维 fenómenos, 持 se refiere a todos los 它只是 fenómenos. 一切的事 Es mantener, 物 lo que 为什么 quiere 一切 decir 的 es 事物就是 mantener 维持 todos 因 los 为 fenómenos. 因为每一个事物啊，它都有一种 ¿Y por qué es que 自我 todos 维 los 持的 fenómenos 特性 permanecen 自 o 我维持的一 mantienen? 个 Es 特 más 性 que todo la 都有 palabra 一切的事 permanecer. 物被 Porque 称为 todos 维持 tienen una naturaleza que sostiene, que permanece 然而呢 y, 在这里 y 法治义 tienen 门的 esa 这个 capacidad de 法 mantener o permanecer. 佛陀的 Y en esta frase la palabra dharma se refiere al dharma del 梵文 Buda. 达摩有很多种意义啊，但是这里 Normalmente en sánscrito la palabra dharma sí tiene muchos significados, pero aquí estamos hablando 它具有 del 一种 dharma 殊 real 胜的 del 维 Buda 持能力刚刚说维持 y tiene una capacidad especial de mantenerse en sí mismo. Hemos hablado de mantener, de permanecer. ¿Y qué quiere 它 decir 具 esto? 有一种殊 Y 胜 aquí 特殊 estamos 的 hablando 一种 de 维持 el dharma del Buda, que 这是什么意思 contiene 呢？就是我们依照阿提 un 卡 poder especial de mantenerse, de 三世道 sostenerse. 的体系来 De 说的 acuerdo 话 con Atisha, lo que Atisha había 下世 dicho, 道的法呢， el maestro 它 Atisha, 能够帮助众生维持在 en Lamrim hay tres tipos de motivaciones. La motivación inferior puede llevar a los seres a que se mantengan 维持 en los ámbitos humanos o celestiales sin caer en ámbitos inferiores. 上世道的 Para 法 personas con 帮 una, 助众生 con una 维持 motivación 在 a un nivel mediano, permite que ellos se mantengan en paranirvana sin caer en el samsara. Y para los seres que tienen una motivación mayor, 特殊 mantiene de que ellos caigan en los extremos del samsara y el nirvana. Esta es la habilidad de mantener o sostener o permanecer en un estado 还是 particular. 一般上来说维持这个字呢，它指 Normalmente, 一切的事 la 物 palabra mantener 当 o 然这里 permanecer 指的就是佛 quiere decir 那 aquí 为什么 todos 佛 los 法可以称为 fenómenos, 维持因为它有 pero en este contexto estamos hablando del dharma del Buda, porque 所以就 contiene una 称为维持 habilidad o capacidad especial de mantenerse, de permanecer. 接着 Y ahora 一门就 hablamos 是 de los 它这 diferentes 是不 tipos. 同的类型，所以呢，法治一门的意思就是法的不
hablamos de las diferentes clases de Dharma. Por ejemplo, las dos verdades, las 4 nobles verdades, los 3 tipos de adiestramientos y etcétera. ¿Por qué el Dharma? ¿Por qué hablamos así? El Dharma tiene que ver con el Samadhi específicamente y con el Dharma real. Normalmente en el Dharma hablamos de que el Dharma se refiere a todos los fenómenos y ahora estamos hablando del Dharma real y ahora aún más estamos hablando del Samadhi. Así que esta frase tiene que ver con los diferentes tipos de Samadhi. En esa línea, absorto en la concentración sobre las categorías de fenómenos llamada percepción profunda. Es un samadhi particular. Y ayer hablamos mucho y estábamos pensando mucho acerca de esto, la palabra entrar. Así que en este momento lo que quiere decir es que el Buda ha entrado en el samadhi de manera ecuánime. ¿Y qué es lo que quiere decir el equilibrio en ese sentido? Es estar equilibrado o ecuánime en el samadhi. Esta palabra tiene un significado muy profundo, pero no hablaré acerca de esto ahora mismo. Ahora hablemos acerca de otra línea. Quiere decir, no solamente el Buda está absorto en la concentración sobre la percepción profunda, Avalokiteshvara también ha entrado en este mismo samadhi o en la vacuidad profunda. Así que no es solamente el Buda, sino el Bodhisattva Avalokiteshvara también ha entrado a este nivel de concentración. Y ahora hablamos acerca de la palabra también en aquella ocasión. Esto refiere en el momento en que el Buda entró en este samadhi. Es en ese mismo instante. El Bodhisattva también comenzó a descansar de manera con equilibrio en este mismo samadhi. Y por eso es que tenemos esta línea que dice también en aquella ocasión. Ahora hablamos acerca de Avalokiteshvara. Es un nombre muy común, muy reconocido. Es Avalokiteshvara o Quan Yin en chino. En los sutras, algunos han dicho que Avalokiteshvara y Quan Yin son el mismo Bodhisattva. El nombre Avalokiteshvara viene de su capacidad de liberar a los seres que están sufriendo. Y el otro nombre, y también viene de su realización de ausencia del ego y de personificar el Dharma y su capacidad de descansar naturalmente en el análisis de la vacuidad. En otras palabras, esto quiere decir que él se beneficia a sí mismo. Por un lado, Quan Yin beneficia a otros. Quan Yin Shai es un nombre. Quan Yin Shai quiere decir que se beneficia a sí mismo. Así que Avalokiteshvara es un Buda que todavía está en el sendero de la práctica. Y esto quiere decir que en su vida siguiente él será un Buda. Pero en algunos sutras se dice que él ya ha alcanzado la budeidad y su nombre es el Tathagata del Dharma claro, el Tathagata Clara Dharma. Así que ya es un Buda, de acuerdo con el maestro Yuan Cho. Avalokiteshvara, que ya alcanzó la omnisciencia, y el que llegará a alcanzar la omnisciencia, son dos diferentes bodhisattvas que tienen el mismo nombre, pero son diferentes bodhisattvas.
桑大师的一个弟子，其实就是他是一个韩国人。안녕하세요这样的，应该那时候应该不会说这样啊。Y hay un dicho que son diferentes bodhisattvas y uno de ellos es coreano. 然后呢， Annyeonghaseyo, dijo 其 su 他的这 santidad, 个论述 pero no 当 creo 中 que 呢 habían 提 dicho 到 eso en ese momento. 已经成佛 En 的 otros 观自在 sutras 菩萨呢，是真 se 实的 dice 观自在。 que el Avalokiteshvara que alcanzó la budeidad ya es el mismo bodhisattva. Y el que tiene que alcanzar la budeidad en su vida siguiente es su manifestación. 就是 La manifestación es tener la apariencia de un bodhisattva. 真的有点像骗人， Así que no es el verdadero Avalokiteshvara. 拍了一个假的， Es como que si fuera alguien falso, como si está el real Avalokiteshvara y hay otro. Pero en verdad no podemos decir de esta manera porque en sí nada es real. 啊等等经 Así que esta 中的一个记 explicación 载就差不多啊，这样的。再来就是 no es muy diferente en la presentación de los Sutras Lotus y otros textos. 菩萨的意思， Ahora hablamos acerca del término Mahasattva. Hay dos palabras, Bodhisattva y Mahasattva. 说了， Ayer hablamos acerca de Bodhisattva y el significado de Mahasattva quiere decir que es un gran Bodhisattva. Y esto tiene que ver con los seres que han alcanzado el octavo Bhumi o aún más, más allá de este Bhumi. Cuando ya han alcanzado este nivel se les puede llamar Mahasattva. 照见无蕴， Ahora hablamos acerca de la siguiente línea. Contempló la práctica de la profunda perfección de la sabiduría. Este Arya Avalokiteshvara es muy similar al Buda en que también practica y descansa en la Prajnaparamita profunda y mediante su sabiduría analizó y percibió la naturaleza verdadera de los 5 agregados. Y esto quiere decir que la naturaleza de los 5 agregados es que su naturaleza es inherente, vacía, es inherentemente vacía. Esto es para los discípulos del futuro, que si ellos tienen la capacidad de ver los 5 agregados como vacíos de naturaleza inherente, entonces la perfección de la sabiduría se manifestará en sus mentes. Así que de esta manera hemos terminado la parte de las causas y las condiciones. Ahora hablemos acerca del 5 punto de la lista de 8. Y la quinta tiene que ver con la pregunta. 具受舍利子，这个识呢，这里面说的这个识呢， Y aquí 识就是指的就是佛陀进入三摩地加持 en ese 观自在 momento, 菩萨和舍 o 利子 perdón, 之 en 后， aquella 这两 ocasión, 位尊者 dice que el 要开 Buda 始 había 讨论 entrado en el 甚深 Samadhi 空性 y Avalokiteshvara también ha entrado en el mismo Samadhi y ellos van a hablar acerca de la vacuidad. 具受舍利子当中的这个具受呢，这两个字呢，一般来说的话呢，就是在古代印度长辈 Y 对于这 así que 晚 la 辈 palabra 比较 venerable 亲切的一 en 个称 India 呼了 antigua 就是有点像是我们 es 藏 un 藏文 término 都这样 que se le 说 daba a los seres en 称呼 la India antigua. 父 En 代 Tíbet 说 también tenemos diferentes formas respetuosas, diferentes términos respetuosos para hablar 父王 o 孙 referirnos a 万岁 alguien, 现在就是那些 como 哎呀 larga vida 王座 o 那些 el rey que viva largo tiempo, o los reyes y las reinas que deberían de vivir hasta 1000 años. 就是古代的话就是 Así que es un tipo de 长辈 término 对晚辈的一 respetuoso. 个亲切的一个称呼了 Y también es un término 这个释迦 amoroso, 光大师 de amor, 300颂 de la generación mayor hacia la generación más joven. 律典 En el verso de los 300 versos hay un comentario 律典的一个经论当中提到尊称的方式的时候呢， perdón, 认为 es 应该 una 要 sutra 称呼长辈 que 为 habla de 尊称 votos. 晚辈
que la generación antigua o mayor debería de referirse hacia los menores como venerables, hacia la generación menor como venerables. Y la generación menor o más joven debería de referirse a los mayores como maestros. Sin embargo, los que recopilaron este sutra, Ananda, el que recopiló, no es mayor que Shariputra. Así que Ananda le está diciendo a Shariputra, le está hablando y ha usado la palabra venerable, y eso no tiene lógica. No tiene la misma tradición de una generación joven hacia la menor. Pero porque Shariputra ya ha cortado todas las oscuraciones, de esta manera Ananda le habla como un venerable. Así que el uso de esta frase es un término honorífico o respetuoso que se usa. Esta explicación que he mencionado viene de Vimalamitra, su comentario sobre el Sutra del Corazón Trascendiente. En este comentario, él explica por qué Shariputra se le menciona como venerables. Y ahora hablamos a Shariputra, o que también se le llama Upatisha. Y en sánscrito es Shariputra. Putra quiere decir niño. Shariputra, el nombre de su madre es Shari. Y también el nombre es el nombre de un pájaro. Y es el nombre de un pájaro que tiene 100 lenguas. Así que hay dos diferentes puntos de vista. El nombre de su madre es Shari, que tiene el mismo significado de ser un pájaro con 100 lenguas. Se dice que los ojos de su madre eran hermosos, tan hermosos como la del pájaro, y por eso se le dio el nombre de Shari. Y otra historia es que cuando estaba embarazada con Shariputra, llegó a ser muy inteligente y tenía una gran capacidad de debate. Sí, por eso la gente le llamaba Shari, que quiere decir el pájaro de 100 lenguas. Shariputra es uno de los dos discípulos principales del Buda. El otro es Madhkalayana. Porque entre todos los discípulos del Buda, Shariputra, su sabiduría es primordial o superior. Y él de manera natural llegó a convertirse en la persona que hacía la pregunta sobre la vacuidad, porque llegó a ser el candidato más apropiado para hacer esa pregunta, porque su sabiduría es superior. Ahora hablamos acerca del poder del Buda. Aunque Shariputra es el número 1 en sabiduría, el significado profundo en Mahayana no es algo que los Shravakas y Pacheka Budas pudieron entender. Así que cuando Shariputra hizo la pregunta, no solamente usó su propia, no solamente dependió de su propio poder, sino usó el poder del Buda, también dependió del poder del Buda. Y por eso es que dice mediante el poder del Buda. Y esto quiere decir que del cuerpo, palabra y mente tiene que ver con la mente del Buda. Este es el cuarto párrafo. Del cuerpo, palabra y mente del Buda, estamos refiriéndonos a la mente del Buda. Y después de haber recibido dicha bendición del Buda, Avalokiteshvara habló acerca de las enseñanzas que él da. Y de esto podemos ver que después de haber recibido las bendiciones del Buda, Avalokiteshvara, mediante una sesión de preguntas y respuesta,
tenemos el texto principal, la parte principal del texto tiene que ver con la respuesta y pregunta de Avalokiteshvara y Shariputra. Así que los que hablan, el que habla principalmente es Avalokiteshvara, no es el Buda, no es el Buda quien transmitió estas palabras, las expresó. Pero esto no quiere decir que el sutra no son las palabras del Buda. Los sutras del Buda no tienen que necesariamente tener las palabras directas del Buda. Y ayer hablamos acerca de los sutras Mahayanas y expliqué en especial el sutra del corazón trascendiente, pero tal vez hay una problemática surge, y es que en los sutras Mahayanas las palabras son en verdad de los Budas, del Buda, proviene de los Budas. Muchos académicos Theravadas piensan que los sutras Mahayana no contienen las palabras del Buda. Y es en Nagarjuna y desde aquí podemos decir que los sutras Theravadas, como también en la historia acerca de estas podemos dar una explicación. En el budismo Theravadas, en sus tiempos más primerizos, habían diferentes escuelas. Y hay dos escuelas principales en esos tiempos, en esa época, esos primeros años. Habían Savastivada y Mahasamika. Eran las dos escuelas principales. Y se ha dicho que en todos los registros de disciplina que todas las palabras que el Buda enseñó se pueden dividir en 12 ramas. Los sutras, poesía, resúmenes, testimonios de realización, explicaciones históricas y historias sobre las vidas previas, explicaciones, diálogos maravillosos y explicaciones definitivas y demás. Y en estas 12 clasificaciones tenemos que tomar nota en especial de la que es la explicación detallada. Esto refiere a un contenido que es muy vasto, muy extenso. Y al mismo tiempo, en otra escuela del budismo Theravada, Mahasangika, la escuela Mahasangika, dividió los sutras en 9 clases. En primero eran 12 categorías, ahora son 9 categorías. Sutras, poesía, resúmenes, explicaciones históricas, historias de vidas previas, explicaciones en detalle, diálogos maravillosos y explicaciones definitivas. Aquí también y demás, y aquí también se mencionan las explicaciones definitivas. Y podemos ver que las diferentes escuelas del budismo Theravada también creían que los sutras del Buda contienen una parte que se le llama la explicación en detalle. ¿Y qué es lo que quiere decir la explicación en detalle? Tiene que ver con, en el budismo Theravada, hay un texto muy importante, se llama Abhidharma Mahavibhasha Shastra. Y es un texto que fue editado por 500 arhas editado en el texto, lo recopilaron y lo editaron.
y en total son 100 volúmenes. Y dentro de estos volúmenes, ellos hablan en detalle del primer siglo DC y segundo siglo DC. Y contiene los pensamientos y los pensamientos y puntos de vista de muchos grandes maestros de ese tiempo, de esa época. En este texto dice que Hashbu, el Sutra Prashna, es una explicación detallada. Así que Prashna es explicación detallada. Prashna es detallada. Así que ¿quién es Prashva? Prashva es alguien que enseña las enseñanzas y él es Asvagosas, el maestro de Asvagosas. Parva. Así que este venerable llegó a ser alguien que llegó a ser ordenado cuando ya era de mayor edad. Asvagosas es el maestro Asvagosa, pero él mantuvo sus votos muy estrictamente. Y esto me recuerda a una historia muy clásica china, porque las palabras Toto aquí. Toto quiere decir de práctica ascética entre los monjes. Él nunca se acuesta a dormir. Así que desde sus axilas hasta abajo, él nunca tocó una cama. Y él insistió en esta práctica ascética y por eso fue que se llamaba Parsva. Y lo que podemos ver es que en el texto Theravada, Abhidharma Mahavivana Shastra, declara que el maestro de Sarvastivada, Parsva, creía que el corazón trascendiente, el sutra del corazón trascendiente, pertenecía a la categoría de explicación en detalle. Y todos los sutras que tratan de la disciplina, sea las 9 categorías o las 12 categorías, la explicación en detalle es parte de ellas. Podemos ver entonces que en el budismo Theravada también creen que el Mahayana, que el sutra del corazón trascendiente es parte de los sutras como en esta categoría de explicación de detalle. En Abhagahiji Vihara, en el texto, también habla acerca de las 10 paramitas, y en Loko Theravada, otra escuela de Theravada, también contiene una biografía que se llama Mahavastu, o la gran historia del Buda, y también habla de los 10 bhumis, y todo este contenido de la tradición Mahayana. Así que los Theravadas no hablarían acerca de los 10 bhumis o de las 10 paramitas. Normalmente no hablan en detalle acerca de estos puntos. Así que, en definitivo, necesitan un tipo de fuente, una fuente para poder basarse en estos puntos. Mahayana en Theravada, los sutras que comprueban de que comprueban de que las enseñanzas, que las sutras Mahayana son las palabras del Buda. Ahora hablemos acerca de la historia. De acuerdo con los científicos, los analistas han visto que Nagarjuna nació en
大约是 creo, no escuché muy bien. 179年，是有这个 Ok, so Nagarjuna nació 大日国的这个 los sutras Mahayana comenzaron en 179, el año 179 DC, 范文里 y, 面 y, 范文的这个波人 y Nagarjuna nació aparentemente después, o AD, él nació en DC. 所以从这个时间来看的话呢，就是我们可以断定 Y 波尔经，也就是这 el, 个 el texto, el sublime sutra sobre la perfección de la sabiduría en 8000 palabras, ya había estado, ya se había difundido en la India antes de que Nagarjuna naciera. 带来中国，并且就是把它翻译成中文，所以大乘 Y por eso fue que este texto se llevó a China y los traductores la llevaron a China y lo tradujeron en chino. 不可能成立啊。 Así que la idea de que estos sutras fueron creadas o escritas por Nagarjuna no es posible. Esta premisa no es 论 posible. 根据啊，或者这个历史的事实来看， De la evidencia que podemos ver en los sutras como también en la historia, podemos ver 有这个 que la filosofía Mahayana y los sutras y sus sutras no son creados o escritos o compuestos por Nagarjuna y los demás maestros que vinieron después de él, sino son las palabras y las enseñanzas del Buda. 为什么 Aunque esta es la verdad, 很多的这个论师 ¿por 们 qué los lógicos de la escuela Theravada no creen que los sutras Mahayana son las palabras del Buda? 这边呢可能有关键的话呢，就是关键的原因可能有两种。 Hay dos razones claves del por qué. La primera es 大乘的 porque 义理极为深妙，深妙。 las enseñanzas Mahayanas y la verdad son muy profundas y por esta razón cualquier seguidor del budismo Theravada puede llegar a comprenderlo. 集集的这个 Y así como lo mencionamos ayer en la colección, cuando se recopilaron los sutras, el Buda le pidió a los grandes bodhisattvas que recopilaran todos los 这个主 sutras. 张呢，在这个大智度论等等这些著作里面呢，就是 Y esto se ha mencionado varias veces en el gran tratado sobre la perfección de la sabiduría. 所以呢，这意思就是说，一定要把这个 Así 大 que 菩萨们也要参与 esto quiere decir que todos los grandes bodhisattvas tienen que participar en llegar a recopilar todos los sutras. 们一起参与。 Tienen que ser los grandes bodhisattvas quienes recopilan los sutras. Y la segunda razón es 内容啊，体系非常的庞大， porque el contenido de los sutras Mahayana es tan extenso 又很有 y la vida de los seres humanos es muy corta 记忆力啊不 y nuestras memorias no son muy confiables. Su Santidad dijo que esta es una ocasión excepcional en la que se explica directamente el sutra, un sutra. Esto lo dijo ayer. Normalmente en la tradición tibetana no se explican los sutras directamente, sino los comentarios acerca de ellos. Y él dijo que tenía la inspiración de que mediante esta primera enseñanza que se comience una tradición de explicar los sutras más, y que él esperaba que con estas enseñanzas pudiéramos sembrar una semilla de mérito y de lo bueno para nosotros. Que él no esperaba hacer una explicación muy buena porque su nivel de chino es muy elemental, como lo dijo anteriormente. Y también explicó de que la vida de los seres humanos, continuamos con las enseñanzas, es muy corta y su memoria no es muy buena, no es muy confiable. Así que si comparamos a los yakshas, a los dragones y los seres celestiales, sus vidas y su capacidad de memoria es superior a la de los humanos. Así que gran parte de los sutras Mahayana
se preservaron en esos ámbitos y no en el ámbito humano. Y por eso 小乘部派行者们 las escuelas Theravadas las primeras escuelas no tenían conocimiento de que existían estos sutras, estas sutras. Y esto tiene bastante lógica. 律典经典里面啊，谈到 Así que 这个释迦牟尼 una de las 佛在 escuelas 涅槃 principales 之前 Theravada 思考 se 要 menciona 将 en uno de 这 sus 个佛 textos 法 que 交给谁来保管？ antes de que el Buda pasó al parinirvana, él estaba pensando quién debería de proteger 大的四天王 los 共 sutras 同保管。 y decidió que todos los 4 reyes celestiales 小乘的经典当中 y 也有 demás 这个 y 佛 deberían de 将 proteger 这个经典 los 嘱咐 sutras. 给 Así 天 que 人 en 记录啊 Theravada, en los 教 sutras 化 Theravada se 天 dice 人的记录。 que el Buda 当 pasó 时呢，佛为什么 los 呢 sutras 把祝福给 a los seres celestiales 人 para 的 que los 天 protegiera. 因为他觉得这个只是交给这 ¿Y 天 por 人 qué el 来 Buda 保管 le llegaría a 天人 pedir a los 管 seres celestiales que protejan los 他 sutras? 就很有享受，所以他 Él sabe que los seres celestiales siempre están 那只是交 disfrutando, 给人的 siempre 话， están absortos en la disfrución, no tienen la disciplina de práctica, pero si 所以呢 simplemente se las deja a los seres humanos en este ámbito, 同时交 los 给 seres humanos tienen una vida muy corta, así que no tuvo ninguna otra opción sino de dejárselo en las manos de los seres celestiales y los seres humanos. En el budismo tibetano hay un punto de vista muy interesante que después de que el Buda pasó al parinirvana, 天龙八部呢，就想要 todos los 这个 dioses y 想要争夺 demidioses 说谁来保管这个般若经典， empezaron a argumentar a quién debería de cuidar los sutras Prajnaparamita y finalmente 动手抢夺。 empezaron a coger los sutras, a quitárselo uno del otro de la mano. Y se dijo que los dragones obtuvieron el Mahaprajnaparamita Sutra, tal vez porque eran muy inteligentes, y los seres celestiales cogieron o los versos de 18.000 versos, esa versión, y la versión de las 20.000 versos del Prajnaparamita los tomaron los humanos, y los versos los 10.000 versos los asuras lo tomaron. Y finalmente el pobre Vajravara, uno de los reyes celestiales, pudo coger el último sutra, que es el sutra de 8.000 versos, el sutra del Prajnaparamita en 8.000 versos. Y es muy triste, es muy chistoso porque él es el rey y tiene que ser supuestamente el más poderoso. Así que los sutras del Buda se dice que se pueden dividir en los que él habló personalmente y los otros sutras en los que otros hablaron o enseñaron. Y aunque el corazón trascendiente, este sutra, no es un sutra que el Buda habló directamente, contiene las bendiciones del Buda y contiene las bendiciones y el hablar mediante las bendiciones o expresar algo mediante las bendiciones también se puede dividir en 3 categorías. Existen las bendiciones del cuerpo, palabra y mente. Y en uno de los sutras se han transmitido mediante las bendiciones. Y hay otras sutras que se han transmitido mediante las bendiciones de la mente. Así que hay diferentes tipos de sutras, algunos que se transmiten mediante la bendición del cuerpo del Buda, o la palabra del Buda, o la mente del Buda. Esos son los 3 tipos de bendiciones y de enseñanzas. Así que el corazón trascendiente, el sutra, pertenece al primero, que es la bendición mediante su mente. Así que se ha dicho que más
它会呢就自然有时候会 En 自 el 然 ámbito 发 celestial, 一些各种法音，有一个天鼓啊，它不会常常 el sonido natural del Dharma se puede escuchar. 天然的根基不好吧？ Y tal vez los seres celestiales no tienen gran capacidad, pero de manera natural se escucha el sonido del Dharma. 它的真实力加持说， Y esto tiene que ver con las bendiciones del Buda mediante su mente. 这也是就是世尊的这个心意啊。再来就是这个 Esto quiere decir que son sus pensamientos. 这个叫什么事业 Y también 一本质事业加持说，这个呢就是他会就是世尊的心意事业的这个加持呢，能让 las bendiciones de su mente también permiten 众生呢，他们就自然 que los yakshas y los otros seres 等等的这些许多的咒语， tengan la capacidad de entonar algunos mantras en particular. 以事业加持出。 Así que esto también pertenece a los sutras que tienen que ver con la bendición de su mente. 这个 Ahora ya hemos terminado ese punto. Ahora hablaremos acerca de alcanzar la bodhidad. 观自在菩萨摩诃萨曰，这句话呢就是 En aquella 比较容易 ocasión, 了解啊，所以就不用 también en aquella ocasión el Bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara contemplaba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría. 请看下回分解。 Y esta parte, por favor, escuchen atentamente. Por favor, pónganse de pie.